Buen viaje, María. Ahí sí. Bueno, como decía, agradecerles una vez más que estén acá, en este espacio de cierre, o de no, esperamos que no, que sea, digamos, una oportunidad para seguir abriendo nuevos lazos, nuevas actividades. Con Walter, pensando en cómo presentarlo, me parece que ya a esta altura un amigo del grupo, que me parece que es la forma más linda de presentarte. Un vínculo que iniciamos el año pasado con un ciclo de charlas, después una reunión a mitad de año, y la verdad que bueno, es una alegría para todo el grupo tenerte acá, cerrando o abriendo el congreso. Así que bueno, le pido un aplauso a Walter. ¿Sí? Yo hablo sin micrófono, ¿me escuchan? Bueno, buenas tardes. No se escucha tampoco con micrófono, ¿no? Hola, ¿ahora? ¿Sí? Bueno. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí. Emocionado, contento por muchas cosas, por un montón de cosas, de buenos motivos y razones. Les quiero agradecer mucho, de hecho, al pensadero que está en esta posición maravillosa de estar cerca de la tierra, atentos y sonriendo. Agradecerles mucho el trabajo, que además me presenten como un amigo, que la filosofía es lo más interesante que a uno le puede pasar, porque a veces hacer encuentros, organizar estas cosas da mucho trabajo y en este mundo, digamos, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no hacemos cosas que son más productivas, por más que inmediatamente dan un resultado más palpable para cada uno? Entonces es una especie de dar tiempo, de dar esfuerzo, de dar trabajo. Lo han hecho además de una manera colectiva y que en cierta manera cada uno es imperceptible, pero en otra manera, sin cada uno no pasa nada. Entonces es como ese tono que recién decíamos con Cecilia, que le han dado como también un tono al encuentro, donde justamente lo que se privilegia es eso, el encuentro y pensar juntos y encontrar una manera, digamos, donde también es cierto que esto de que somos amigos o de que hay una cierta amistad se nota y pesa. Entonces, bueno, les quiero agradecer porque es una entrega, porque genera cosas que tal vez ahora no nos damos cuenta, pero un día vamos a decir, ¿te acordás? Nosotros nos encontramos con Mariana Costa y muchas cosas van a surgir. Quiero, bueno, agradecerles también a todos. También decíamos recién que creemos que parte del tono este interesante, despretencioso y amistoso que se vive es porque hay pocos porteños acá. Yo se lo digo que yo soy porteño. Digamos, como hay tanta gente de tantos lugares que está como viniendo y además hace un esfuerzo, evidentemente, porque muchos ayer decían, no, bueno, todo el año juntos para venir. Bueno, eso la verdad que vale la pena y también después de mucho tiempo a lo mejor ahora solo se ve el esfuerzo, pero después seguro que esto va a generar cosas que hagan pensar que valió la pena. A los de Rosario, recién le decía, a Marta si fuimos central está ganando 2-0 en Mendoza y Boca gana 1-0 Argentino Junior. Esas son noticias también importantes. Y bueno, y quería decirles también que estoy con este librito que es de lindo, que me lo regaló Andrea, desde
que lo hizo ella, bueno, también. Que esto también no se lleva, ¿no? Regalos, así, maravilloso. Entonces, bueno, tengo que empezar en algún momento, ¿verdad? Si ya estoy haciendo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo salió feo? ¿De qué campeonato? Bueno, les quería hablar un poco del título. Antes decirles que le dedico esta charla a Ariane Hecker, que tiene una sonrisa hermosa. Y como dice un compatriota de Ariane, Simón Rodríguez, dice que la forma es todo. Entonces, estamos hablando también con Julián y con el chico del pensadero de cómo hacer algo que lo que uno dice sea coherente con la manera en que uno lo dice. Entonces, yo los voy a invitar como a una especie de conversación. Vieron el título de la charla, ¿verdad? Las infancias nunca llegan tarde. O por qué el fin y el comienzo pueden coincidir. El título, no sé si les hace acordar a una frase de Hegel. No sé si les hace acordar el título a una frase de Hegel que dice que la filosofía siempre llega tarde. Y aquí decimos lo contrario de la infancia, que la infancia, las infancias, además en plural, nunca llegan tarde. Si me bajo, avísenme porque tendencia. Entonces, esta idea de que, porque en educación los siempre y los nunca son muy difíciles, ¿no? Es muy difícil decir siempre, y es muy difícil decir nunca. Porque en realidad no hay ni siempre ni nunca. Depende generalmente de cómo, del contexto, de la situación. Entonces es un poco atrevido esto de decir siempre o nunca, salvo que no sea Hegel, que puede decir estas cosas. Pero las infancias nunca llegan tarde. En realidad, nunca no es el contrario de siempre. Porque en realidad, cuando lo que estamos llegando con nunca es, como en este caso, una relación con el tiempo, en realidad lo que estamos afirmando es una posibilidad de lo contrario de lo que nunca califica. Entonces, en realidad las infancias nunca llegan tarde, es como una afirmación de lo que hace la infancia. Y es una afirmación que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver también con la filosofía, aunque aquí no está mencionado. Entonces, en realidad lo que yo pensé es compartir un pensamiento, ideas en relación con esa relación entre infancia y tiempo, filosofía y tiempo, y en el medio las preguntas. Entonces esto tiene que ver con la forma, como les decía, porque yo cuando hablo en portugués y me cuesta expresarme, tengo la excusa siempre que el portugués no es mi lengua, entonces no sé si está claro esto, pero ahora en castellano no puedo decir no sé si está claro por el castellano, pero en verdad lo que quiero decirles es que vamos a hacer preguntas, pero yo no quiero, digamos, yo hablar y que ustedes pregunten al final. No me gustaría eso. Porque las preguntas tampoco llegan tarde. Entonces, a mí lo que me gustaría es, si ustedes están de acuerdo, me dejan, yo voy a hablar un poquito, ¿no? Entonces hablo un poquito y le pido a alguien que me haga una pregunta. No levanten la mano. O sea, yo voy a hablar un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, lo que dije hasta ahora. ¿Cuál ejemplo? Más alto. No.
hace la pregunta y sigo a partir de la pregunta. Hasta un poquito nomás. Ahí le pido a otro par, me hace la pregunta. Porque eso tiene que ver con la segunda parte, o por qué el fin y el comienzo pueden coincidir. Porque vieron que eso tiene que ver con el tiempo también. O sea, si uno piensa que el tiempo es una línea, el fin es lo opuesto del comienzo. O sea, si uno piensa el tiempo como una línea, la línea empieza en un punto y termina donde termina la línea, que es en lo contrario de donde empezó. Y esa es la manera en que pensamos, una cierta manera de pensar el tiempo y una cierta manera de pensar a la infancia. Si uno piensa la vida humana como una línea de tiempo, va a poner a la infancia al comienzo. Y cuando se termina la línea, uno está bien lejos de la infancia, en la otra punta. Entonces, una manera de pensar el tiempo como una línea supone una manera de pensar la infancia como una línea, o la vida como una línea. Tengo acá dibujado. Ahora, ustedes ven acá que hay un círculo, ¿no es cierto? Bueno, si uno piensa la vida como un círculo, y si uno piensa el tiempo como un círculo, sea que uno lo piense como un eterno retorno, o que uno lo piense como un ciclo, en el círculo el inicio y el fin coinciden. O sea, en cualquier lugar que uno empiece el círculo, va a terminar en el mismo lugar. Y uno puede empezar por cualquier lugar, que va a terminar en ese mismo lugar. ¿No es cierto? O sea, díganme si estoy errado, porque no sé, puede ser matemático, no sé. Uno empieza el círculo y para cerrar el círculo tiene que volver al inicio. O sea que en el círculo, dice un fragmento de Heráclito, dice así, en el círculo el inicio y el fin son comunes. O sea, en el círculo todo punto es inicio y fin. Uno también puede pensar el tiempo así. Y uno también puede pensar la vida humana así. Y uno también puede pensar la infancia así. No como una etapa de una línea, sino como un momento cualquiera de un círculo que es inicio y fin y que coinciden. A ver, una pregunta para que pueda seguir. No, nadie puede decir que no. No. Si uno dice... ¿Cómo? Sí, claro, si alguien pide como hincha de ferro, no se le puede negar nada. En la línea, el parlante es el inicio y el fin. ¿Pensaste por un momento por qué en esa línea o en ese círculo los niños y los abuelos se parecen tanto? ¿Pensaste esa idea de tienen los ojos humedecidos cuando cuentan algo, tanto los chicos como los abuelos, solo que los chicos inventan para adelante y los abuelos inventan para atrás? Pero digamos que ahí hay un encuentro posible en un medio. Por ejemplo, en un cuento, ¿no? El abuelo cuenta un cuento a un niño y ahí puede haber un tiempo de reencuentro. Si lo pensaste, ¿eh? ¿Era esa la pregunta que tenía que hacer? Sí. Está preparado. Ahora voy a disimular un poco. Vos sabés que cuando estaba planeando la charla pensé justamente, y era uno de los posibles caminos, pero no, de verdad, juro que pensé en eso y pensé en otro fragmento de Heráclito, que dice así: viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de estos. Porque tanto el viejito como el niño están al lado de la vida y de la muerte. O sea, uno está de acá de la vida y de allá de la muerte, y el otro está de acá de la vida y de allá de la muerte. Pero sí, porque yo creo que, y de hecho es una cosa que nosotros hemos experimentado también,
esto de filosofía con niños y niñas, de cada vez más pensarlo como algo sin edad. Y nosotros que en Río trabajamos con jóvenes y adultos, educación de jóvenes y adultos, muchas veces los adultos son personas de 60, 70 años que están alfabetizándose y que encontramos como algo muy próximo de la infancia, en el sentido del comienzo. Entonces, gracias por la pregunta. No, pero esto es exactamente lo que me gustaría hacerles, porque de verdad, recuerden esto de la forma. Es decir, esto es una cosa que dice otro amigo, Giuseppe Ferraro, que dice que la filosofía, porque si uno piensa, también uno puede pensar la filosofía como una línea o la filosofía como un círculo. Si uno la piensa como una línea, es historia de la filosofía. Entonces, si uno la piensa como una línea, la infancia de la filosofía son los presocráticos. Y bueno, y sigue. Entonces, si ahora estaríamos maduros o viejos, ¿no? En la filosofía contemporánea, jovencitos en el medioevo, la modernidad, eso es la filosofía como una línea. Pero si uno la piensa como un círculo, la filosofía empieza y termina en cualquier lado. Y tiene el movimiento más propio de la experiencia del pensamiento, de que un saber que va como creciendo o que va acumulándose, o como los años de la vida que van sumando. Entonces, y esto tiene que ver también con los tiempos, que hoy en la sesión que estuve antes hablaban de los tiempos, Julia y el chino, de los tiempos griegos, de Aion y Cronos, porque la línea es el tiempo de Cronos, del tiempo sucesivo, consecutivo, irreversible. Y el círculo es el tiempo de Aion, el tiempo de una intensidad más que de acúmulo, de cantidad. Entonces, claro, uno puede estudiar filosofía y no digo que no sea interesante, es muy interesante, y las dos cosas no es que se excluyen o se contraponen, porque uno se va poniendo viejo, uno va creciendo, uno pasa por Cronos, uno va en una línea, pero uno también al mismo tiempo que anda en la línea puede andar en círculos, no es una cosa o la otra. Y lo mismo con la filosofía, es decir, no es que uno necesite despreciar lo que los filósofos han escrito para poder experimentar el pensamiento. Al contrario, si uno experimenta el pensamiento junto con lo que otros han pensado, parece que ese círculo se enriquece. De todos modos, lo que les quería decir en relación con eso, que ese círculo o esa... Hay una expresión muy bonita, les decía, que dice Giuseppe Ferraro, es que, y él lo dice, en este segundo sentido, la filosofía no es un saber, o es un saber sin contenido, o es un saber de no saber, o es un saber de experiencia, en el sentido de que la forma o la manera de andar en el círculo, la manera de recorrer el pensamiento es lo que cuenta. Entonces, en este sentido, es que para mí es importante lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, y son importantes las preguntas. O sea que no me importa tanto lo que yo estoy diciendo, no es importante, de verdad, porque no es el contenido lo que interesa, sino que interesa el movimiento en el pensamiento que a partir de lo que yo digo ustedes quieran hacer conmigo. Entonces por eso necesito que alguien ahora me haga una pregunta, para que el pensamiento no esté apenas circulando en un lugar, sino para que de alguna manera nos envolvamos en un círculo y le saquemos más intensidad a lo que estamos pensando. Entonces, no escapen con las miradas. De repente no sé por qué dejan de mirar, no es así como
Una mano levantada. Hay como 40 que se ven la mano levantada. Buenísimo, bárbaro. ¿Sí? Una pregunta. Viniendo de Pernambuco, atención, viene de lejos. Bueno, profe, hay un libro de teléfono descompuesto que empieza con un perro y va a otros personajes y termina con el perro también. No sé si conoces, es un libro grande y todo. Y un día hicimos esta actividad en la escuela, en Caxias, y los pibes dijeron que este era un círculo de verdad porque empezaba y terminaba con el perro, mientras nosotros hicimos el teléfono descompuesto distinto y cuando estamos en círculo también, o sea, como, bueno, como si fuera así. El círculo se empieza desde un punto y termina con la última persona, pero no ella misma, es como si fuera una línea, o sea, porque sí, claro, o sea, como hay que ser, empezar desde el mismo punto de verdad, o sea, por eso pregunto, bueno, no sé cómo voy a formular esto, pero hay círculos que son circulares de verdad, no sé qué, pero bueno, y hay círculos que quizás son falsos círculos porque de verdad son líneas, si se deshacen, no sé. Pues, o sea, ¿qué consistiría un círculo? Eso, de una línea que sea, no sé. Muy bien, una pregunta así, como que además se puede expresar de muchas maneras o que tiene varias preguntas adentro, ¿no? ¿Cómo saber si un círculo es un círculo? ¿O cómo diferenciar un círculo? ¿O todo círculo termina donde empezó? ¿O una figura que da la vuelta como un círculo pero no termina, la podríamos llamar circulito o círculo, pseudocírculo? ¿Cómo? Es que está muy geométrica la cuestión y yo me quedé pensando en otra imagen. No entra aquí nadie que no sepa geometría. Yo pasé tercero, cuarto grado. ¿Quiere comer medallonas? Puede comer. Me quedé pensando por qué la línea o el círculo y me gusta la espiral. Que empieza en un lugar, quizás me pintó la dialéctica. ¿Qué dice acá? Bueno, mira, léelo. ¿qué dice ahí? Yo hice ¿Qué dice? dice espiral. Lo que no le dejo que lea es que dice para los mosquitos. Terror, ¿no? Ya que estamos con las consideraciones geométricas, yo voy a agregar otra más. Voy a defender a la línea. Sí, porque las líneas rectas, por definición, también son infinitas, son una sucesión infinita de puntos. De modo que en las líneas, te lo digo así, cualquier punto también es inicio y fin. Menos mal, ven que está bueno esto de que la gente diga para que se corrija algo. El que dice bobada, pues sí. Venga, don Julio, venga. Usted, en realidad, el que habla podría presentarse, porque algunos nos conocemos, se conocen, otros no. Entonces, habla Julia de Pernambuco, Paula de San Juan, Andrea de Río Gallegos, ahora, y ahora Julio de Tunja. Bueno, hace unos días estaba leyendo precisamente un documento del profe Walter y me genera intriga un término, un neologismo que tiene que ver con el hacer, pero un hacer con ese. Y hoy, escuchando esa nueva dimensión del tiempo, mi pregunta es ¿cómo se puede relacionar ese hacer con ese a razón de esa nueva dimensión del tiempo que nos da de la filosofía y de la infancia? Muy bien, entonces tenemos la corrección de las líneas, que pueden ser infinitas y comenzar y terminar en cualquier lugar. Y ahora la ortografía, que hacer se puede escribir con eso. Vamos a ver por qué. Marta
Mendoza, de Rosario y de Central. No, lo que pasa es que las ciudades tienen nombre y entonces, bueno, ahí está, aprovecho. No, sí, lo primero que pensé es como pensó Paula, de San Juan, de San Martín de San Juan, porque yo también pensaba en una espiral. Y cuando acá se pensaba si algo era un círculo o no lo era, entonces pensé, no toda curva cerrada es un círculo. Y la espiral no es una curva cerrada. Coincide con la línea en esta idea de lo infinito. Entonces, por ahí se me representa geométricamente un círculo que empieza, cierra como círculo, pero ese punto donde cierra es el inicio de otro círculo que tiene que ver con, o sea, que pasa o pertenece, se cruza, se encuentra con ese círculo. Y quizás esto de los niños, la idea de sentir como abuela estuvo presente en muchos de los talleres y yo estoy también en ese lugar. Bueno, muy bien, entonces vean cómo las figuras se pueden multiplicar al infinito y a su vez se puede diversificar la forma en que las entendemos, porque evidentemente yo las dije desde unos presupuestos que pueden cuestionarse, pueden cambiarse, pueden corregirse y podrían aumentarse. ¿Querés venir a decir? Decís cómo te llamás, de dónde sos. Soy Víctor de Escobar, de acá de Buenos Aires, y no, quería traer a cuento si lo relacionaba al tema de los círculos con los qué pasa con los círculos viciosos, con algo malo que me lleva a otra cosa peor y así en un círculo vicioso, o su contracara, los círculos virtuosos, como algo bueno me lleva a otra cosa mejor, capaz relacionado con lo de las espirales. Ajá. Muy bien, entonces ahora tenemos, como si éramos pocos en el baile, tenemos la moral. Círculos buenos y malos. Me acordé que en el siglo XII, soy Roberto de Palermo, me acordé que en el siglo XII había una discusión entre el círculo y la esfera. Estaban los geómetras que abonaban a favor del círculo por su perfección, por su virtud, pero había muchos filósofos que preferían la esfera por su idealización. Entonces la esfera estaba reservada a la vida, la esfera vital, la esfera de los acontecimientos, y el círculo era un dato casi matemático. También se puede separar así entre círculo y esfera. La esfera tiene volumen, el círculo no, tiene contorno. Ajá. Muy bien. Me está gustando esto de que están levantando más la mano. Sí. Yo tengo voz fuerte, se escucha de todos lados. Esto que vos decías me hiciste acordar a otro filósofo, Alain Delille, que justamente él, cuando habla acerca del círculo, dice que el centro puede estar en cualquier lado y la circunferencia en ninguno, y que lo toma Borges en uno de sus cuentos. Y con respecto a lo del tiempo, me iría para otro lado y diría que yo prefiero la idea del tiempo como el presente, la hora, el instante, lo que estamos viviendo, el pasado como memoria, recuerdo, y el futuro como expectación, de algún modo como pretendía Agustín en la definición de tiempo, ¿no? Que no es ni circular ni esférico, sino que es cómo nos va pasando el tiempo, como la paloma, cómo nos va pasando el tiempo y lo que vamos sintiendo ese tiempo, largo, corto, etc. Bueno, muy bien, eso es interesante y lindo. Recuerden que si pueden hacer una pregunta, es como una marca de infancia interesante. Como comentan, está bien, pueden comentar, pero una pregunta. Bueno, mi pregunta es que si nosotros pensamos en la infancia no como un tiempo cronológico, que daría el principio, digamos, podría haber una vida que permanezca en ese tiempo de la infancia,
O pensar una vida que nunca habite ese tiempo de la infancia, si es posible pensar eso o no. Si es posible, entonces, muy bien. Depende con qué figuras, con qué formas. Entonces podemos decir que la infancia tal vez no esté dada, que tal vez sea algo a ser alcanzado o a ser esperado. Muy bien, entonces vean, tenemos un montón de posibilidades que han surgido en relación con las figuras, sea por el tipo de figuras con las que pensamos el tiempo, la infancia y la filosofía, que más o menos eso es lo que estamos tratando de pensar, la relación entre infancia, tiempo y filosofía. Entonces, muchas figuras para pensarlas, muchas maneras de pensar cada una de esas figuras, y después podremos pensar muchas relaciones para pensar la infancia y la filosofía en relación con cada una de esas figuras. También uno podría pensar que el tiempo, uno podría pensar un poco protestando contra estas figuras, o sea, tal vez puede ser que perdamos algo interesante de lo que es el tiempo, de lo que es la infancia, tratando de figurarnos lo que son, o tratando de reducirlas a una figura, o encontrar una figura que dé cuenta de ellas. Yo también pienso en algo que dice Lyotard en la formulación explicada de los niños y en el apéndice, que dice que la filosofía es la infancia del pensamiento. No sé si se acuerdan. Dice, la filosofía es la infancia del pensamiento, y critica, hace una crítica de lo que él llama, esto que hacen los filósofos, muchos filósofos, de ver un monstruo en la filosofía. En la infancia. Esto de lapsos de infancia por filosofía. De especie de horror que es la infancia para la filosofía, o esto que han hecho los filósofos desde Platón por lo menos, de pensar a la educación como la formación de la infancia, o como el abandono de la infancia, o la salida de la infancia, o como el rellenar el in de infancia, de dar voz a la infancia. ¿Por qué Lyotard, digamos, critica o protesta contra esto, señala la especie de contradicción o de tensión que eso significa? Porque la infancia es al mismo tiempo, para la propia filosofía, lo que la filosofía quiere superar o quiere formar o quiere dar la palabra o dar el pensamiento, y es al mismo tiempo la condición para alcanzar el pensamiento. O sea, si pensamos en términos de la filosofía, sería porque abandonamos la infancia. Alcanzamos el pensamiento, porque la infancia es sin palabra, es sin pensamiento. Pero al mismo tiempo, si pensamos, es porque tenemos infancia, porque para pensar tenemos como que alcanzar el pensamiento a partir de una condición infantil sin la cual nadie piensa. O sea, no se aprende a pensar fuera de una condición infantil, no se aprende a hablar fuera de una condición infantil. La infancia es donde aprendemos a hablar y a pensar. Es la ausencia de palabra y de pensamiento para esta filosofía un poco esquemática, digamos, que estoy presentando junto con Lyotard. Es la ausencia de palabra, es la ausencia de pensamiento. Eso significa la palabra infancia. Pero al mismo tiempo es la condición para pensar, o la condición para ejercer la palabra. O sea que esto es una especie de curiosidad o contradicción o paradoja de la filosofía. Lo que la filosofía quiere superar es su condición, sin la cual no habría ni siquiera la propia filosofía. Entonces, dejar la infancia, digamos así, es como una especie, dice Lyotard, como una especie de suicidio de la propia filosofía. Sin infancia no solo se acaba la infancia, se acaba la propia filosofía, se acaba la condición para pensar. Y
Y en cierto sentido, ¿qué presupone esto? Y me acordé de esto por algo que dijeron ustedes ahora, que creo que lo podemos retomar, y ahí hacemos algunas preguntas. Y es que la infancia de la filosofía, o la filosofía como infancia del pensamiento, lo que tienen en común la infancia y la filosofía, dice Lyotard, es el campo de lo posible. Es decir, en la infancia todo es posible, cualquier palabra es posible. La infancia es la ausencia de palabra, pero es también la posibilidad de toda palabra. Y la filosofía, en cierto sentido, es la posibilidad de todo pensamiento. O sea, si en filosofía hay algo que lesiona a la filosofía, o que la condiciona, o que la debilita, o que la impide, es cuando algo no se puede pensar. Si algo no se puede pensar, no hay pensamiento. En cierto modo, para que se pueda pensar, todo se tiene que poder pensar. O sea, no puede haber condiciones. Esto tiene que ver con los círculos buenos y malos, o viciosos y bondadosos, digamos, de que en un sentido donde hay moral no hay pensamiento. Yo creo que estamos en un límite en que la moral es como eso, es como una condición del pensamiento. El pensamiento en este sentido en que lo estoy diciendo es como extramoral, es como que está más allá, o como que no se da bien, que no se siente cómodo con estas categorías. Que si imponemos estas categorías al pensamiento es como que limitásemos lo que podemos pensar, y entonces no pensamos, o pensamos con mucha menos fuerza. Entonces esto es como que, digamos, la filosofía y la infancia viven de lo que es posible. Y de lo que es posible también porque, bueno, ¿y cómo pensamos lo posible? ¿O qué quiere decir lo posible? ¿O qué quiere decir que algo es posible? Y también yo creo que aquí hay muchas maneras de pensar lo posible. Yo creo que está esa que nos viene también de Platón, que lo posible sería lo que no es real. Lo posible es lo que está en otro mundo. Es a lo que nos tendríamos que acercar, como la utopía, o como lo que debería ser, que es también donde interviene la moral. Entonces, en esta visión, lo posible sería algo que está fuera de lo real, y de lo que se trataría, cuando se trata de formar la infancia, se trata de practicar la filosofía, o de hacer educación como formación de la infancia, sería hacer que lo real se parezca a lo posible que queremos que lo real sea. Esto tiene que ver con el hacer con ese, que yo creo que la tentativa es el hacer con ese, es como reunir lo que se hace con lo que es, en el sentido de que lo que se hace se parezca al ser, a lo que es un poco, en cierto modo, lo que quería Platón, que vivamos más próximos de cómo se debería vivir propiamente, ¿no? De cómo es la vida en lo que se entiende el otro, el que legisla, el filósofo, el educador piensa que es. Y esa es una manera de entender los posibles. Pero nosotros también podemos entender los posibles como formas de lo real. Podemos no oponer lo posible a lo real, sino pensar que lo posible es lo real. Que en realidad lo que hace la infancia justamente es como actualizar una posibilidad que existe, como algo que ya es, no como algo que podría ser, o que debería ser, o que quizás sea, sino que es como algo que es, y que de alguna manera justamente nosotros con el pensamiento podemos ayudar a que se perciba, a que se reciba, a que se atente se dice, que se atente en el sentido que se le dé atención, que se atienda. A ver, sí. Esta barra, no hay que levanten la mano, porque si se quedan tranquilos que no voy a hacer de policía de nadie. Mi nombre es Andrea y soy de Mendoza.
A medida que vas hablando, mi cabeza parece que se llenó de mensajitos de WhatsApp, que hacen plum, plum, un montón de cosas que se me vienen a la mente a medida que vas hablando. Y al principio, cuando hablaste del tiempo y con todo lo que fueron diciendo, digo, en la mente se me armó la imagen del infinito, ese que hace esa vueltita y que los chicos hoy actualmente todos se hacen ese tatuaje del infinito, como que no, el principio y el fin están juntos. Después, cuando seguiste hablando de la filosofía, se me vino a la mente que es como que es atemporal. Por eso justamente sigue siendo un clásico la filosofía, como que siempre es actual. Entonces el tiempo, ya no se puede hablar de tiempo. Es mi hija. Es así. 3 hijos que están constantemente así. Y después mencionaste a Platón, y justamente anoche estaba leyendo que se han cumplido casi 2400 años de Platón cuando él presenta el mito de la caverna. Y porque el año pasado acá en Buenos Aires presentaron una obra actualizando el mito de la caverna. Y habló de la posibilidad, y que esa posibilidad es ese mundo ideal al que pretende, digamos, el que sale afuera de la caverna y que conoce una realidad diferente a la que estaban viviendo los que estaban encadenados, y que a su vez ese mundo ideal está dentro de otra caverna, y a su vez esa caverna sigue estando dentro de otra, y como las mamuscas, que una realidad está dentro de la otra realidad y así sucesivamente. Y entonces por eso la imagen del infinito constantemente se me viene a la mente, o sea, como que hablaste y mi mente hizo empezó a explotar un montón de cosas. Y mi pregunta es, ¿cómo sería hoy en la actualidad para vos estar encadenados en este mito de la caverna hoy, y nosotros como profesores que vamos a construir filosofía junto con nuestros alumnos, cómo ayudarles a, digamos, a seguir buscando otro mundo, y que sepan que metafóricamente hablando siempre, que no se queden atrapados en este tiempo, y bueno, y llegar a lograr esto, de que los chicos comprendan que la filosofía es temporal, que es actual. ¿Qué consejos me puedes dar? No sé si fue claro el último. Atemporal, había una revista que creó Borges que se llamaba Destiempo, porque hay muchas maneras de negar el tiempo. O de salirse del tiempo, de ir contra el tiempo, o de rebelarse contra el tiempo, de resistir el tiempo. Yo te voy a decir la verdad, a mí la alegoría de la caverna no me gusta nada, me parece una porquería, porque, no, en serio, porque esta cosa de que hay unos que están en la oscuridad y otros que están en la luz, y generalmente los que estamos en la luz somos nosotros, y los que están en la oscuridad son los otros, y los vamos a salvar, es peligrosísima, y ha generado, digamos, toda una historia de la relación entre filosofía, educación y política, de cómo las tres cosas se relacionan, que a mí me parece un poco interesante. Y en el caso de Platón, más todavía, ¿no? Porque es el filósofo, ¿no? El que se libera, el que ve la luz, y además va a ser obligado, aunque no quiera, a liberar a todos los otros, que primero van a creer que son locos, pero después se van a dar cuenta de que el filósofo tenía la verdad. Es tremendo eso. Y le hemos creído demasiado eso, nos ha seducido, nos ha encantado, pero a mí me gusta pensar la relación entre filosofía y educación y política desde otra lógica que esa de que la educación a través de la filosofía va a dar luz a los que están en las sombras y va a llevarlos del mundo que no es mundo al mundo
que debería ser, que además está afuera, está en otro mundo. Hagamos otra pregunta, si quieren hablamos más de esto, pero sí, vamos a... No, dijiste cómo te llamabas, de qué club eras. Andrea, ¿de qué club? Ah, de Mendoza. No, de uno de Mendoza, no puede ser de Río, no de Río, de Mendoza, de Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Gimnasia, Godoy Cruz. Hola, yo soy Soraya de Rosario, de Central. Bueno, no, yo volviendo a lo anterior, cuando hablaste de si la realidad, si lo posible no es real y si la realidad es lo posible, si de alguna manera no estás, digamos, estamos viendo ahí esas dos lecturas del tiempo, del tiempo estoica que de alguna manera planteaste sobre el tiempo iónico y el tiempo crono, si entender de alguna manera al estilo de Unamuno, que todo lo posible es real, estamos en esta lectura de tiempo iónica, ¿no? ¿Cómo no? ¿Puede levantarse y acercarse al micrófono? No. Bueno, a ver si el micrófono llega. Si le interesa o no y por qué el tiempo del Kairos. ¿Le interesa? ¿Está enojada? Laura Morales, Bahía Blanca, hincha Olimpo. ¿Olimpo? No tengo... No le interesa el fútbol. Entonces, lo posible... La verdad que lo posible... ¿Patricia? Sí, después. No, desde aprovecho. Desde acá. Desde ahí, bueno. Desde acá. Están cómodos, ¿no? Sí, yo todavía no llegué, pero hay una parte donde digo que pensar tiene que ver con salir del lugar. No, pensando lo posible, nada, preguntarte o compartir si es posible pensar la posibilidad como lenguaje y si lo imposible no nos motoriza a hablar las primeras palabras de lo posible. Motoriza. Después, Lo imposible como motor de lo posible. Sería eso. Imposible como motor. Primero como lenguaje. Lo posible. El lenguaje de la posibilidad. Y después lo imposible como motor de lo posible. Sí. Tendría que anotarlo. No como contrario. Bueno, yo me sumo a la cuestión de lo posible. Me acordé de un texto de Benveniste que hace una distinción muy interesante pensando en la cuestión del ritmo. Benveniste dice que el ritmo, la palabra ritmo, antes de Platón, y sobre todo en Demócrito, era usada para decir la palabra forma. Pero no la forma fija, que se decía con la palabra esquema, sino la forma fluyente. Entonces, habían dos formas, una forma fija, que es el esquema, y una forma fluente, siempre en constante modificación, que es el ritmo. Y pensaba que todo lo que hemos estado intentando pensar, la filosofía, con el portugués, la filosofía y la infancia, a partir de formas esquemáticas, el círculo, la línea, y pensé en lugar del ritmo. ¿Y por qué digo esto? Porque mi pregunta sería, ¿cuál es la relación entre la infancia y la filosofía pensada como posibilidad y los rituales, ¿sí? Las formas rítmicas? Porque siempre la infancia, tanto en la filosofía como en la infancia, siempre hay una especie de apertura, ¿no? Pero el ritmo implica, es una forma fluyente, una cierta repetición, no sé, quería escucharte, a ver. Bueno, eso, la relación entre ritmo y posibilidad, digamos, ¿no? Relacionada con la infancia y la filosofía. Para pasar. Ahora claro. No, que les tengo que hacer rato, pero... Si quieren, así, si además de preguntar quieren responder los anteriores, pueden... No, pero así no practicamos el trabajo.
trato una cuestión que no sé si consigo formular, pero tal vez tenga que ver con lo que vos estabas colocando, Maxi. La cuestión de la forma y el contenido. Vos empezaste diciendo la forma es el contenido. La forma es todo. La forma es todo. Ahora, el qué de esa forma. El Maxi trae ahora la cuestión del ritmo, tal vez la forma no como un esquema, sino como algo que fluye. Es muy difícil, y el ritual, la idea del ritual. Ahora, el qué de ese ritmo, el qué de ese ritual, si lo pensamos como movimiento, es el contenido. Y pienso, nosotros que trabajamos haciendo cursos de formación con los maestros, y recuerdo así las primeras experiencias que nosotros tuvimos en Caxias, no sé si te acuerdas, así, algunos hacíamos esto, que hacíamos siempre, lo hacemos con el profesor, lo hacemos con los alumnos, lo hacemos entre nosotros. Y tuvimos, yo me acuerdo que sufrí muchísimo con una de las maestras de la escuela, que ella decía, pero, ¿qué pasa? ¿Te acordás? Mónica. Yo hago preguntas, yo traigo un texto, converso con los chicos, le hago cada preguntas, hago alguna actividad al final y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, de alguna manera, ella se apegaba a un ritual, así, un poco, tal vez esquemático, no sé, pero bueno, se apegaba a un ritual de cosas que hacía una después de la otra, y buscaba en su casa, y lo empezaba, pero no pasaba nada, y realmente no pasaba nada. Y los chicos repetían lo mismo, y no se entendía, y no es que los chicos no hacían silencio para hablar, no había esas dificultades, pero no pasaba nada. Entonces, ¿cómo pensar esa forma, o el qué de la forma, o el qué del ritual es el contenido? Yo le voy a contestar a Fabián. Pero para que conteste algo, porque si no... No, bueno, le voy a contestar a la otra, no te contesto. Al matrimonio. Yo no sé si no pasa nada. Es decir, a ver, esa actividad la hacía solamente la maestra, no había alguien registrando. Porque a mí me pasa que la maestra viene y me dice, no pasa nada, pero yo le pido, tráeme el registro de lo que hiciste, ¿sí? Porque siempre se trabaja en pareja pedagógica. Alguien que coordina, alguien que registra. Y en el registro yo veo un montón de cosas que pasaron, pero ella no lo ve. Pero nosotros estábamos ahí y no pasaba nada. No sé, habría que ver qué pasa con ustedes. Buenísimo. Genial. Pero pasa algo, no habla. Este sector está conversando. A mí me parece bien que no pase nada, porque creo que si no sería un espectáculo. Tengo miedo de eso también, ¿no? De la creación del espectáculo, que siempre tiene que pasar algo como si fuéramos una experiencia vocacional. Todos hacemos teatro, todos hacemos radio, todos hacemos música, todo. Y hay veces que no pasa nada, y de verdad no pasa nada, y en nuestra vida no pasa nada. Y eso es una experiencia de pensamiento, y hasta gracias a que no pasa nada, hay rituales de literatura fantásticos, porque no pasa nada y podemos escribir. Creo que ese no pasa nada es digno de respeto, por lo menos. Pero hay formas de no pasar nada. Hay formas, entonces la pregunta que le queda a él es el contenido del que no pasa nada. Distinguir varias formas del no pasa nada. Podemos, ¿no? Porque si yo te digo, hermano, no pasa nada, es súper afectivo, cariñoso, no pasa nada que seas hincha de Vélez. No, a mí me mata eso. Eso me desilusiona profundamente. Ya llegó. La filosofía siempre llega tarde. El micrófono también. Hola, mi nombre es Fernanda de Santa Fe. Vi que hace un ratito se tejió de nuevo la relación así entre lo que se puede decir, lo que existe y lo que se puede pensar, medio a lo Parménides, ¿no? Entonces la pregunta es si la filosofía
la entendemos como esa grieta que se abre sobre lo que hay, porque se abre en forma de pregunta, y no como algo que se agrega, sino como un espacio vacío, un abismo. La pregunta es si puede haber una filosofía sin voz, y en ese caso una filosofía infante, y en ese caso, ¿cómo percibirla? Pero qué bueno que te tocó ahora, porque vino después. No, vino después de No pasa nada. Y la filosofía sin voz, o lo que contaba Fabiana, de que no pasaba nada, podría ser que fuera una filosofía sin voz. Podría ser que no pasara nada, no fuera una ausencia de, que no fuera, porque a veces tenemos un poco eso, o sea, tenemos la expectativa de que pasen cosas, y si no pasan, nos parece que falta algo. Pero me parece que tu idea de la filosofía sin voz, en cierto modo, tiene que ver con no ver a la filosofía como algo que presuponemos que va a pasar con notas y determinadas características, sino con algo que, bueno, Maxi diría, a lo mejor, no sé, podría decir, bueno, tal vez sin voz, pero no sin ritmo. O sin voz, porque bueno, habría que, este es el problema cuando uno piensa que tiene que ver todas las palabras, ¿qué quiere decir sin voz? ¿Qué quiere decir sin voz? Este es el problema de las preguntas, que vienen de un rebote las preguntas. O sea, uno hace una, ¿y qué quiere decir sin voz? No, pensaba en en la etimología de la palabra infante, como el que no tiene voz, el que no utiliza la gramática instituida, transforma, trastoca el lenguaje, no lo comprendemos. Y bueno, me pregunto si podría haber una filosofía de ese tipo que incluso sería difícil percibirla, porque oír también tiene este sentido de comprender. Cuando no oigo, no entendí lo que el otro dijo. Es interesante, ¿no? Y yo creo que así cuando estamos hablando de lo posible, ¿no? Entonces, y yo hace un ratito dije, si algo no puede ser, no se puede pensar, no hay filosofía. Entonces, claro que puede haber filosofía sin voz. O sea, cuando decimos si puede, está bueno, o sea, vean, ¿no? Porque estamos hablando de lo posible. Y la pregunta es si puede, o sea, si puede haber un posible en la filosofía, que en principio parece una antifilosofía, porque supuestamente la filosofía no solo no es la voz, sino es lo que da voz, o es lo que conlleva, ¿no? Sería difícil pensar. Pero a partir de lo que decís, claro que se puede pensar, porque en realidad este ejercicio de lo posible tiene que ver, y esto con las preguntas anteriores, con la manera o la forma con que le damos y con que entendemos la posibilidad. Entonces, de repente, una filosofía sin voz hace mucho más sentido en determinado contexto que una filosofía como la entendemos más habitualmente. Julián, de River, campeón de América. Yo dije que había pocos porque... Por una vez después de 19 Pensando en lo que había dicho Fabiana, pero no específicamente, digamos, en ese contexto, ¿no? Digamos, algo que casi también me pasa a mí cuando estoy con los chicos, y en esto que decía ella de no percibir, una pregunta que me surge es, ¿cómo sabemos que no pasa nada? Muy bien. Me parece, no. Es una posibilidad también. Muy bien, entonces vean cómo hay un cierto movimiento. Vuelvo también recuerden también lo imposible como condición de lo posible. Que creo que había sido Soraya que había preguntado, ¿verdad? No. La motorización. Patricia. Claro, y el lenguaje también habías dicho como condición de lo posible, o sea, porque eso parece tu antítesis, ¿verdad? En principio, parecería tu antítesis una filosofía sin voz del lenguaje como condición de lo posible. Pero al mismo tiempo, Patricia dijo lo imposible como condición de lo posible. Y
Kairos, y que es el tiempo de la oportunidad, de la medida, digamos así. Y la relación entre el ritmo y la repetición. Y de la forma, ¿de qué forma? Porque ¿cómo sabemos que no pasa nada? ¿Sí? Sí, yo pensaba, ¿no pasa nada o no se manifiesta lo que pasa? ¿Cómo saber que no pasa nada o que lo que está pasando no se está manifestando? Como cuando nos quedamos sin palabras, sin voz. O sea, si no las manifestamos con la voz, pero están las palabras. O sea, la filosofía sin voz no es lo mismo que no pasa nada. O sea, no, porque se puede hacer esa asociación que no... Bueno, hay una cosa más que creo que tiene que ver con esto, que dice Lyotard ahí en ese mismo texto, que él dice que la filosofía y la infancia tienen en común que las dos son prematuras, inconsistentes, inacabadas e insensatas. La filosofía y la infancia, prematuras, inconsistentes, inacabadas, insensatas. Y esto que digamos que decimos mucho en filosofía, de que la filosofía tiene más que ver con no saber que con saber. Entonces a mí me gustaría que tratáramos de componer un poco esto de la filosofía sin voz, de la voz y el ritmo, del ritual, de la repetición, del pensamiento como repetición, de dónde está la forma o de cómo se encuentra la forma, de esto de que cómo sabemos que no pasa nada, o qué quiere decir que no pasa nada, o dónde no pasa nada. Bueno, preguntaron. Bueno, Rita de Rosario, soy de Newell. No, porque acá hay otra. Acá hay otra. Ay, bueno, sí, sí. No, yo digo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Si decimos no pasa nada, quiere decir que estamos esperando que pase algo. ¿Qué estamos esperando que pase? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos esperando que pase? ¿Y qué quiere decir que no pasa nada? Le vamos a dar a Fabiana. A ver, Fabiana, ¿qué estás esperando que decís que no pasaba nada? No me digas solo a mí porque vos tampoco sabías qué hacer ahí. No, yo no creo que no pase nada, que uno diga que no pase nada necesariamente significa que uno está esperando algo específico, un contenido específico. Ese pasar no tiene que ver con un contenido, pero hay a veces una forma del pasar, digamos, tiene que ver con una dimensión temporal, volvemos al tiempo tal vez, una forma del pasar que de alguna manera se diferencia del pasar ordinario, por ejemplo la poesía. Y creo que algo de eso es lo que a muchos de los que estamos acá nos vincula con esta práctica. Porque hay algo del pasar que o se interrumpe o cambia el ritmo o no sé qué, pero hay algo del pasar mientras estamos conversando que cambia. Lo que pasaba en ese caso es que ese pasar no parecía diferente. Y no estoy diciendo con que ahí, como Carmen decía, no hubiera un espectáculo, porque no tiene que ver con ese tipo de pasar, con algo ni que con lo que nos aburriéramos, que no fuera divertido, entretenido, ni nada de eso. Pero había algo del pasar en ese encuentro que no pasaba, o sea, no transitaba de alguna manera, como que estábamos en el mismo lugar, como que no podíamos salir del lugar, tal vez, en ese sentido.
Entonces parecía que mientras estábamos, y esa era una dificultad casi del entendimiento, digamos, que no es del orden del entendimiento, pero de la comprensión que nos acontecía con esta maestra, en el que uno tenía el límite de que no había que explicar, porque lo que no era un contenido en ese sentido. Por eso yo decía, el qué de la forma es el contenido, porque no era un contenido al estilo tradicional, como uno piensa en la escuela, tampoco era una fórmula de un ritual, donde primero tenés que hacer esto, después lo otro, y eso mecánicamente va a dar como resultado que pase algo. Perdón, ¿eran varias sesiones? Sí, fue todo un año y algo. ¿Durante todo el año fue igual? Sí, era una cosa que eso, o sea, una sensación de que el pasar no era un pasar, tal vez en ese sentido de no pasa nada. Y también tengo conciencia de que depende de la mirada, del tipo de aproximación que uno haga, pasan cosas o no pasan cosas, depende de cómo uno lo mire, el tratamiento que uno le dé. Solo que nosotros no encontrábamos la manera de tratar eso y bueno, o sea, nos quedamos pero tanto así que bueno, o sea, perdimos a la profesora también, perdimos. Cairó, Fabi, Cairó, perdimos a la profesora. Perdimos la oportunidad de estar con la profesora. Claro, nos perdimos mutuamente en ese sentido, ¿no? Nos perdimos mutuamente, o sea, nos encontramos ahora en la escuela a veces, pero por eso yo preguntaba el qué de eso, o el qué de lo que pasa, o el qué de esa forma, o el qué de ese ritual, que es tan difícil de colocar en palabras, pero bueno, te desafiaba así, te preguntaba si vos tenías ahora algunas palabras para ponerle a ese pasar, qué tipo de pasar es el que nosotros, con el que nos encantamos, el que convidamos a hacer, el que nos convoca de alguna manera, y que distinguimos cuando no pasa, y claro, pasan otras cosas, el tema es que a veces pasa como más de lo mismo, y claramente lo distinguíamos todos, y no es que no nos divirtiéramos. Bueno, vamos entonces. Sí, ahí estaba el compañero chileno, que no sé tu nombre. Hola. Max, de Santiago, ¿sí? Y de Colo Colo. Bueno, en Santiago pasa, imagino que en todas las ciudades grandes, que de repente en las micros, o sea, en los buses de la ciudad, se suben estos cantantes raperos, ¿ya? Y le piden al dentro de la gente que está en la micro que les diga una palabra al azar cada uno, y ellos a partir de esa palabra rapean y van armando un discurso y le dan un sentido entero a cada una de las palabras hasta formar algo que dicen con un principio y un fin, digamos. Me parece a mí que muchas veces ellos hablan de cosas que ellos mismos no entienden o no creían que entendían o no sabían que sabían, digamos. Y respecto a lo que es pensar lo imposible de pensar o lo impensado, me llamó la atención porque aquí mismo la dinámica de esta misma, no sé, habla ha sido así. Le hemos dicho a Walter cada uno una temática, una pregunta, y Walter ha reunido el discurso de ahí. Y es lo mismo que sucede un poco con el taller de filosofía con niños, digamos. Y el punto ahí entonces, como eso hay algo como la improvisación pareciera ser, que tiene que ver con ese tiempo circular y que de alguna manera abarca ese ritmo y ese límite que se escapa del pensamiento que queríamos decir. Muy bien, entonces veo que para pensar la pregunta de Fabiana, tal vez podríamos volver sobre nosotros y tratar de ver qué es lo que nos pasa o nos está pasando ahora, qué es lo que nos pasa para decir que estamos haciendo esto que estamos haciendo. ¿Con qué palabras lo podríamos decir? ¿Qué es lo que nos pasa? Que creo que ahí también es una cosa interesante, que vos al principio dijiste no pasaba nada. Y en realidad no nos pasaba porque no pasar nada parecería que, digamos, fuera una cosa externa. Y
Y eso es parte de la dificultad, y es parte de lo que creo lo que reveló Ariane, que cómo sabés que no pasa, o cómo sabés que cada uno de los que está ahí no está siendo afectado, aunque nosotros tuviéramos esa sensación o para nosotros fuera de esa manera. Hay muchas manos. Aquí no joven, es, Walter. en filosofía no es como muchas manos en un plato hacen mucho grabato. Vengan por acá, porque también hay manos, o sea, porque vamos a ir viendo, pero vengan si quieren o Bueno, yo soy Luz de Santa Fe, de Paraná en realidad. Quería preguntarles, a partir de, retomando esta propuesta tuya de abandonar la alegoría de la caverna como una visión de la tarea educativa, entonces, ¿de qué alegorías nos servimos y cómo tenemos que pensar el vínculo entre la educación y la política y la filosofía? Y cómo tenemos que pensar creo que es una idea que nos entusiasma a todos, que es la de la infancia como una pura indeterminación y por lo tanto una pura apertura hacia muchas posibilidades. La pregunta que me salía era entonces hacia dónde vamos, pero no sé si hay un hacia dónde. Quizás, bueno. Bien. Gracias, Luz, ¿verdad? Porque miren, Luz hizo la pregunta de cómo abandonamos la alegoría de que la filosofía tiene que ver con salir de la oscuridad e ir a la luz. Y sí, te prometo que voy a decir algo sobre eso. No como tenemos, pero sí de cómo podemos o cómo a mí me gusta pensar esa relación. Buenas tardes, mi nombre es Nanis y soy de Colombia. Lo que yo siempre he pensado es que todo pasa, pero de alguna manera el pasar nos excluye o nosotros mismos nos excluimos. Así que mi pregunta es, ¿en qué momento el pasar pasa y nosotros no somos capaces de introducirnos o de mezclarnos con ese pasar? Porque en la escuela, en la práctica escolar, siempre pasan cosas, pero de alguna manera ese pasar no pasa, sabiendo que sí pasa. Sí, pero la verdad es que pasa. Sí, y lo que yo estaba... No, es que sí pensaba. Iba caminando hoy en la mañana por las calles de Buenos Aires y vi un cartel sobre Pink Floyd que va a venir en diciembre. Al hablar de la geometría, que lo del círculo, lo de la espiral, pues pensé en ese cartel que Pink Floyd es como un triángulo y es atravesado. Y al ser atravesado forma como un arco iris. Entonces yo pensé que el niño es como ese círculo que de alguna manera está pasando por una luz y transmite cosas. Pero de alguna manera nosotros no lo vemos, pero pasa esa luz y refleja un arco iris. Eso es lo que... El niño es un primo. ¿Quién sigue? Mientras respiro. Yo tengo una partitura acá que también ya habíamos preparado, ¿verdad? De antemano, bueno. Sí. Yo soy María Elsa, soy independiente. Soy música de orquesta, entonces algunas cosas que nos planteamos, que yo también me planteo haciendo filosofía con niños, me es más fácil explicarlo desde la dinámica musical. No sé si sirve Walter, pero tengo de casualidad esta partitura porque vengo a un ensayo. Esto es Piratas del Caribe, ¿no? Que estamos practicando en la orquesta. Entonces, si yo les muestro a ustedes las hojas, a menos que sean músicos, como que parece algo que va, vuelve, se corta,
otra vez vuelve al principio, es un discurso re prolijo, pero si ustedes escuchan la obra, yo soy incapaz de hacerla como los 30 músicos, pero más o menos suena algo como tan tan tararán tan tararán tan tarán bueno, todo esto era para que yo cante, pero lo que quiero explicar en serio es que así percibo yo lo que pasa con los niños, con el tiempo y con la filosofía. O sea, no es que ahora esto y luego va a pasar algo que se suma y luego algo más grande, no. Es algo, dijo esta muchacha de Chile, que va, vuelve y parece como que hay otro comiencito y a veces ese comiencito es muy rutilante y a veces es nada. Y sí creo en ese arco iris del que habla la colombiana. Bueno, miren, tenemos muchísimo tiempo. Me han dicho ahora que se nos acabó el tiempo. Unos minutitos. Sí, el crono nos cayó así de volador. ¿Querés? Tenemos dos más y después digo algunas cositas sobre la luz y... Soy Belén de Rosario de News. Una pregunta, dos. La primera era que estábamos pensando ahora en este momento, que es la filosofía. Y la segunda es si la infancia es la forma de la filosofía. Es como una pregunta que casi responde la otra. ¿Sí? Hola, yo soy Majo de Bahía Blanca, tengo menos fútbol que Borges, así que no cuadro. Volviendo un poco al inicio de la conferencia, eso del punto de comienzo y de fin, yo quisiera saber si para poder comenzar algo nuevo, es condición, no sé si suficiente o necesaria, si para comenzar tengo que terminar. Si para que comience algo, tiene que sí o sí terminar algo o no. Esa es mi pregunta. Muy bien, es interesante porque de alguna manera hemos vuelto al comienzo ahora con las preguntas. En cierto modo hemos hecho el camino este que decíamos. No sé qué figura recorrimos, pero fuimos así a varios lugares y ahora estamos en el comienzo, que es la filosofía. ¿Es la filosofía una forma de infancia? ¿Se puede comenzar sin terminar? ¿O es preciso terminar para comenzar? Yo les quería decir algo sobre esto de la luz y de la caverna que quedó de antes. Obviamente que hay muchas cosas que quedan, porque eso pasa cuando nos ponemos a pensar. Eso pasa. Fabiana, ¿dónde está? Eso pasa cuando nos ponemos a pensar, de que empezamos a pensar y el pensamiento ya no lo controlamos. En cierto modo, el pensamiento nos piensa, sobre todo cuando hacemos eso con otros, cuando nos dejamos pensar o cuando nos abrimos a lo que los otros piensan. Y más, sobre todo cuando no le tenemos miedo a las preguntas, o cuando dejamos que las preguntas entren en el pensamiento y no nos esforzamos por responderlas o por querer saberlas, sino más bien pensarlas o por hacerles un eco, con todo lo que difícil que a veces resulta saber si nos pasa o no nos pasa, si sabemos o no sabemos. Y recuerden lo del tiempo, que habíamos dicho que el tiempo podía tener que ver, o una manera de entender el tiempo, como línea, como círculo, las figuras, la elipsis, la hipérbole, yo también había anotado acá, el infinito, o sea, todas las figuras, la esfera y el círculo,
todas las figuras que fueron apareciendo. Y el tiempo, porque yo creo que, digamos, lo que ha nacido con la caverna, creo yo, es pensar que lo que la filosofía hace, o que la educación a través de la filosofía hace, es sobre todo hacer algo con el otro, con los otros. Pensar que los otros están en la oscuridad, o ni siquiera, pero pensar que el trabajo del educador o del filósofo va a ser un trabajo que va a permitir que algo les pase a los otros, o sacar a los otros de donde están y llevarlos a otro lugar, o darle las herramientas o las competencias, como se dice ahora, para que puedan habitar un tipo de ciudad o un tipo de mundo. Y a mí me parece que una cosa interesante de pensar el sentido de la filosofía, para qué la hacemos, con todas las posibilidades y las diferencias y las dudas y las variaciones que hay en el que es la filosofía, tiene que ver con no tanto pensarla como que la filosofía hace algo con nosotros, sino que nos permite a los que estamos participando de la filosofía tener un cierto tipo de experiencia del tiempo que es difícil de encontrar también fuera de la filosofía, y que es una experiencia que en cierto modo es una experiencia infantil. Por eso cuando vos decías si la forma de la filosofía es la infancia, en cierto modo la experiencia del tiempo de la filosofía o del pensamiento se parece bastante con una experiencia del tiempo más lúdica o más infantil que la que tenemos fuera de la filosofía, o que la que tenemos para hablar en la escuela. Hemos dicho aquí en varias sesiones, yo escuché también, ustedes saben que la palabra escuela era una palabra griega, escolé, que marca una relación con el tiempo. ¿Saben lo que significa escolé, escuela? ¿Saben lo que significa? ¿No saben? ¿Cómo no saben lo que significa? Yo me mato explicando desde el inicio del año. Escolé es una palabra griega de la que derivan escuela, escola, ecol, school, schule. Todas derivan de escolé, que ¿saben qué quiere decir? Bueno, se los digo porque nos queda poco tiempo, pero está bueno, está bueno. No sé qué les va a pasar ahora, no sé el ritmo, pero escuela quiere decir tiempo libre. Escuela no es un lugar donde se aprende. Escuela es un lugar donde se tiene una cierta experiencia del tiempo, libre o liberada de la experiencia del tiempo que se tiene fuera de la escuela. Fuera de la escuela, cuando uno trabaja, uno le tiene que decir al patrón en qué ha empleado el tiempo, qué ha producido en ese tiempo, para qué ha servido lo que a uno le pagan de reproducir para el que a uno lo manda. Bueno, la escuela, en su etimología, reúne no a las personas para que aprendan, sino para que tengan una cierta experiencia del tiempo que no se puede tener fuera de la escuela, o que solo se tiene en la escuela. Como si se suspendiera el tiempo social y se habitara un tiempo escolar que es un tiempo liberado de las exigencias de la sociedad de producción y de consumo fuera de la escuela. Para hacerlo rápido, en poco tiempo, ese tiempo liberado es en cierto modo el tiempo de la filosofía, del pensamiento. Es el tiempo que tiene más que ver con pensar y no con conocer. Es muy difícil que a uno le digan, tenés media hora para pensar qué es la amistad. Cuando uno comienza a pensar, se pierde en el tiempo, o pierde noción del tiempo, porque el tiempo que necesita para pensar es un tiempo liberado de la exigencia de saber lo que significa la amistad o alguna otra cosa. Es un tiempo que se piensa no para saber, sino para perderse en el pensamiento, para pensar de otra manera y para dejar de saber lo que pensábamos que era la amistad y poder abrir la amistad a pensar
la de otras maneras y que nos pasen otras cosas en relación con la amistad de la que nos pasaban antes de que pensáramos en ella. Pero eso no es una especie de luz, de repente, para la persona, el hecho de darse cuenta de lo que le pasa. Puede ser visto desde la lógica de la luz, pero en realidad, fíjate, yo no dije darse cuenta de lo que te pasa, sino que nos pasan otras cosas en el sentido de que no es algo que, digamos, el sentido de eso no es que al otro le pase algo, sino generar cierta experiencia temporal que fuera de la filosofía no la tenemos y hoy en la escuela mucho menos, porque el tiempo, si hoy la escuela como institución algo no tiene, es tiempo libre. Entonces en la escuela todo lo que hacemos tiene que servir, todo lo que aprendemos en la escuela nos tiene que servir para algo que aprendemos después en la escuela o para hacer algo con eso fuera de la escuela. Entonces, si lo pensamos desde la lógica del tiempo, de la experiencia del tiempo que tenemos en la escuela, y esto nos retrae también a los tiempos griegos, a Ión, porque hay un fragmento muy bonito que dice de Heráclito, el 52, que dice: Ión es un niño que niñea o que juega. O sea, el tiempo, este tiempo liberado, este tiempo libre, es también un tiempo de la infancia, es el tiempo del juego, el tiempo de una experiencia infantil del mundo. La escuela es una institución cronológica. La infancia no habita bien ese tiempo cronológico. La infancia se desacomoda, sufre, padece. Nosotros en la escuela organizamos, tenemos cronogramas, semestres, meses, años, hay toda una secuencia lógica. Los niños de una edad están en una clase, de otra edad están en otra, organizamos en primero, segundo, tercero, cuarto grado. Es todo tiempo productivo, es todo saber que se aprende para aprender otra cosa después y nada más. Y la filosofía, de alguna manera, es una experiencia de tiempo improductivo, o liberado de esa exigencia de la producción. Y es en ese sentido infantil también. Hay una cosa muy bonita que dice Simón Rodríguez de esa experiencia, de esa palabra escolé. Simón Rodríguez recupera la palabra escolé griega, tiempo libre, y dice: los latinos tradujeron escolé, tiempo libre, por ocio. De modo que diga todo lo, critiquen y digan todas las porquerías que quieran con los que hacen negocio con la educación. Nunca dirán lo suficiente. O sea, como hacer negocio con la filosofía. De alguna manera el negocio, negación del ocio, el negocio es la negación del tiempo libre. Es someter el tiempo a la exigencia del mercado, a la exigencia del capital, del dinero. Y en filosofía, ¿cómo? Es ocuparlo con para que produzca algo que le va a dar sentido fuera de sí mismo. En cambio, el tiempo del juego o el tiempo del pensamiento, el sentido, ¿dónde está el sentido del juego? En el propio juego. ¿Dónde está el sentido de la filosofía? En la propia filosofía. ¿Dónde está el sentido del amor? En el propio amor. ¿Dónde está el sentido del arte? En el propio arte. Entonces, la filosofía la hemos aproximado a la política, o la imagen de la caverna hace pensar en la productividad de la filosofía o el sentido político de la filosofía o en el valor educacional de la filosofía a partir de un cierto producto externo a ella que le daría sentido y sin el cual hay que darle azotes, como dice Platón, al prisionero, porque para eso lo educamos, para que libere a todos los otros. Y esto creo que tiene que ver con las cuestiones anteriores, de lo posible, de lo imposible, del ritmo, de lo que pasa y de lo que nos pasa. En la escuela no hay tiempo libre. En la escuela no hay tiempo que perder. Vivimos, digamos, un mundo social, un espacio social, una sociedad en la que todo tiene que servir para otra cosa, que todo tiene que tener un valor fuera de sí mismo. Y si pensamos en la infancia o pensamos en la filosofía, eso explota. Digamos, no hay cómo pensar en la filosofía fuera de sí mismo. Y esa es la dificultad, y esa es la potencia. O no hay cómo pensar en la infancia fuera de sí mismo. Y tal vez
Y creo que esto, en cierto modo, nos ayuda a pensar. Con todas estas figuras que hemos visto aquí del tiempo, con todas estas imágenes, recuerden cómo comenzamos. Comenzamos que la filosofía siempre llega tarde, Hegel, y la infancia nunca llega tarde. ¿Y qué significa llegar tarde? Kairos significa llegar a destiempo. ¿Y qué significa que el fin y el comienzo coinciden? Significa que podemos comenzar a pensar en cualquier lugar. Y significa que para pensar no hay inicios predeterminados, no hay fines. Significa que para pensar lo que vale es el propio ejercicio del pensamiento. Piensen de alguna manera lo que hemos hecho aquí. Piensen en la forma de lo que hemos hecho aquí, intentando recuperar la forma. No piensen en lo que hemos dicho, sino piensen en ciertos recorridos que hemos dado. Piensen en ciertos movimientos. Y sobre todo piensen en cierta experiencia temporal que hemos tratado de tener aquí. Como si lo que hiciéramos nosotros no depende de a dónde llegamos o de lo que nos produce, de algo exterior, sino depende en cierto modo de generar condiciones para una cierta experiencia del tiempo, donde el tiempo no sigue el reloj, no sigue lo que produce de él, lo que se produce de él, sino que el tiempo sigue algo que tiene que ver tal vez, como decía Julio, con el hacer y el hacer con ese, con lo que nos pasa, con el ritmo, con la cadencia, con el infinito, con lo que abrirse a ese ejercicio de pensar con otros nos puede provocar, no en el sentido del efecto que puede producir, sino en el sentido del tipo de relación con nosotros mismos que a partir de ese tiempo que se abre podemos habitar. Les quería decir una última cosita, que es una cosita que hay un libro de Derrida que se llama Dar el tiempo. Y Derrida no lo dice en relación con la filosofía. Y dice cómo eso, en cierto modo, el dar es como una imposibilidad, como la hospitalidad. Que la hospitalidad absoluta es imposible, porque sería incondicional, sería inhumana en cierto sentido. Bueno, yo creo que en cierta medida, y creo que estas sensaciones que tenemos nosotros, y este no saber, y este andar como andamos a la búsqueda de infancia, tiene que ver con esto, y me parece que es una idea interesante que yo les dejo como para pensar, que lo estoy pensando y que me parece que puede dar sentido y que no es algo que yo haya visto mucho. Es decir, ¿qué es lo que hace un profesor? ¿Qué es lo que hace un maestro? ¿Qué es lo que hace un filósofo? En cierto modo da tiempo, entrega tiempo, que es imposible, porque no hay cómo dar tiempo. Si hay algo que no se puede dar es el tiempo. Sin embargo, es como lo imposible necesario. Es como lo imposible como condición de lo posible. Es decir, es a partir de poder pensar lo que parece imposible y de hacer lo que parece imposible, lo que parece una exageración, inhumano, como dar el tiempo, es que de alguna manera tal vez estemos condiciones para, a través de ese tiempo que sin poder dar, damos, dar y darnos también un poco de infancia. ¿Vieron cómo el fin y el comienzo pueden coincidir? Yo les agradezco muchísimo la manera en que ustedes aceptaron esto que les propuse, que podrían haberlo no gustado, y esta experiencia, creo yo, en cierto modo, de filosofía y de infancia que hemos compartido, y sobre todo el tiempo, que sin poderme dar, me han dado. Y me pongo.